que esté pasando por aquí un momentico. Vamos a subir los niños y los prejuveniles. Necesito a los jóvenes aquí. Un momento. Entonces, por favor, aquí. Voy a estarle pidiendo al hermano Juan que venga con su Biblia. Me va a estar apoyando. Hermano Jonathan, tú también. Los tres aquí, paraditos al frente. El tema que vamos a tratar hoy, acá los tres jóvenes mirando para allá. Allá. Bueno, ya ahorita. Uno aquí, el otro acá. Y vamos a recordar y vamos a tomar la posición como cuando el momento de la cruz. Dos ladrones. Solo es un ejemplo. Solo es un ejemplo. No, es que el hermano Juan es el que va a leer la palabra. Entonces, los tres jóvenes, el hermano Jonathan, el hermano Juan Felipe y el hermano Esteban, van a abrir sus brazos. Van a poner su cabeza en posición cuando estaban crucificados, cabecita abajo, de medio lado. Y el hermano Juan nos va a leer, y ustedes también nos pueden acompañar, a Romanos capítulo 6, versículo 6 al 8. Romanos capítulo 6, versículos 6 al 8. Amén. Estamos allí, vamos a ponernos en pie. Romanos capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Ya estamos ahí? ¿Ven? Entonces acá los jóvenes tienen su cabecita abajo, de medio lado. Amén, mi hermano. Gloria a Dios. Leemos entonces la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si, gloria al Señor, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Amén. Amén. Vaya buscando, mi hermano, Romanos 6, 23, ahí abajo. Yo les voy a leer Romanos 6 de la versión TLA. Dice Romanos 6. Ahora se me perdió acá. Una cosa es clara, pero con cabeza crucificada. Una cosa es clara. Antes éramos pecadores. ¿Cuándo? Antes. Pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Romanos 6:23, ya casi, chicos, ya. Amén. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Esto aquí es pasajero, 100 años, 110 años, pero arriba, vida eterna. Y la última, vamos a ir todos a Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Felipe, siéntate, tú solamente siéntate. Bueno, no te sientes, tenme más bien esto, como un acta. Jonathan, baja la cabeza. 2, 13 y 14. 2, versículo 13 y 14.
Sí, versículo 13 y 14. ¿Listo, mi hermano? Amén. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, que aquí en lugar de que esté Cristo o uno de nosotros hay un acta que fue anulada, quedó clavada. Esa acta que decía que éramos enfermos, que éramos pobres y que estábamos muertos espiritualmente, pero fue anulada y quedó clavada en la cruz. Gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias. Padre bueno, Señor y dador de vida, vamos a estudiar tu palabra, Señor, lo que pasó allí en la cruz. Gracias, Señor. Sí. Señor, gracias por los maestros, gracias por la escuela dominical. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias, Señor, por lo que vamos a aprender en esta mañana. Señor, gracias por el precio que pagaste, precio de sangre. Al morir allí en la cruz, como leíamos, quedó clavada el acta que nos declaraba muertos espiritualmente, enfermos y pobres. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Listo, se pueden sentar. Quedaron los juiciosos. Ay, no, los jóvenes y los niños también son juiciosos. Cuando mi hermano Juan me ayudó a leer Romanos 6 al 8, estábamos muertos, éramos pecadores, porque Adán y Eva, y no voy a estar leyendo el Génesis, pecaron. Pregunta para esta iglesia: ¿cuál fue el pecado? Menos los del instituto. Ni Liliana, ni Mercedes, ni Martica, ni Juan pueden contestar. Mi hermana Flor tampoco. ¿Cuál fue el pecado de Adán y de Eva? Muy bien. Desobediencia. Es que la gente dice, no, que se comió el fruto del árbol. Sí, claro, ese fue el hecho. Pero el pecado es la desobediencia. Qué bonita está esta iglesia, tan aplicada. Desobediencia. Y eso es lo que sucede hoy en día. Desobediencia. Desobediencia porque se hace lo que no le agrada a Dios. Cualquier cosa que el hombre o la mujer hace que se aparte de Dios es pecado. Pero ¿saben también qué es pecado, iglesia? Cuando usted, sabiendo, y yo, sabiendo hacer algo que es bueno y que le agrada a Dios, no lo hace. Eso también es pecado, eso es desobediencia. Cuando aún, y aquí siempre lo estamos repitiendo y nuestro pastor también, cuando usted, sabiendo que algo es bueno y no lo hace, lo deja de hacer, también se le toma como pecado. Entonces muchas veces, de la manera más sencilla, nos encontramos en esa situación. Ellos desobedecieron. ¿Y qué se hacía en el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento, para poner a cuentas a los hombres con Dios? ¿Qué hacían en el Antiguo Testamento? Perfecto, profe. Muy bien. Se hacían sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificios se ofrecían? De animales. Pero los cojitos, los tuertos, el perfecto. Muy bien, mi hermano Alex. Se ofrecía, como dice Elizabeth, se ofrecían holocaustos, sacrificios con animales. Y no con cualquier animal, sino con el bueno, el perfecto, el excelente.
Pues cuando Jesús andaba antes de ser crucificado, algunos que habían entendido le decían: tú eres el Cordero de Dios. De ahí ese nombre que todavía lo usamos, Cordero de Dios, porque estamos entendiendo qué pasó en la cruz. Unas personas, unos hombres y una mujer desobedecieron y fueron echados del Edén, desobediencia. Pero Dios siempre ha querido, nuestro Padre Celestial, su papá, Dios, que dice Romanos 8:16 que le podemos decir Abba Padre, que Abba quiere decir papito Dios. Su papito Dios no quiere estar peleado con usted ni conmigo. Y entonces dijo, hay que hacer un sacrificio. Pero el último, de una vez por todas. Y entonces, ¿cómo le decían a Jesús? Cordero de Dios. Vamos a buscar, le voy a pedir el favor a Liliana que busquemos Romanos 5, 18-19, Alex, 2 de Corintios 5:21, Martica, Isaías 53:6. Ya les voy dando otras citas. Entonces vamos entendiendo, ¿cierto? Hubo una desobediencia, se sacaron a las personas del hermoso lugar del Edén, pero Dios no estaba contento, permitió los sacrificios y no cualquier sacrificio. Eran con animales, pero se ofrecía lo mejor, lo sano, lo gordito, lo que no estuviera cojo, dañado, ni tuerto. Y en la época en que viene el Señor Jesucristo y él andaba por las calles y ya había sido bautizado, ya había empezado su ministerio a los 30 años, cuando fue bautizado, cuando iba a las aldeas y algunos de sus discípulos lo reconocían como el Cordero de Dios. ¿Qué dice Romanos? Ponte de pie, Liliana, Romanos 5, 18 y 19. Pongamos atención a lo que dice Liliana. Espérate, si no te escuchan y hay algunas personas conectadas. Amén. La palabra de Dios dice en Romanos 5, 18, 19. Así que, como la transgresión de uno vino la... Gloria a Dios. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Amén. Pásale a Alex. Me voy a permitir leerles en una versión más sencilla, la que usamos muchas veces con nuestros niños, la traducción lenguaje actual, esa misma palabra. Romanos 5, 18, 19, versión lenguaje actual. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Amén. O sea que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. Allí estamos nosotros. Hay que nacer de nuevo. Las iglesias están llenas de personas que pasan adelante, hacen su oración de fe y como dicen, la semilla no quedó sembrada en un buen campo. Entonces los vemos volver al año, a los 2 años, volver a tomar, volver a mentir, a fornicar. Y uno dice, pero ¿cómo? Si era el hermanito, yo lo había visto. Pregúntese, ¿había nacido de nuevo? Es que nos preguntan, entonces, ¿se pierde la salvación? No, la salvación no se pierde, pero para el que ha nacido de nuevo.
¿Y cómo sabemos si el hermanito nació de nuevo? Por sus frutos los conoceremos. No se trata de pasar aquí adelante y por mi culpa, eso se llama remordimiento. Se trata de hacer arrepentimiento, confesar y abandonar ese pecado. Entonces, no, la salvación no se pierde, pero es que hay gente que no ha nacido de nuevo. Amén. Entonces aquí Liliana nos estaba leyendo que el Señor Jesucristo pagó un precio y fue obediente, y por la obediencia del Cordero de Dios, hoy los que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, es importante eso, como Señor y Salvador. Cuando solo lo reconocemos como Salvador, grave. Cuando lo reconocemos como el Señor de nuestra vida, es decir, todas las áreas, económica, familiar, de salud, laboral, conyugal, afectiva, todas, es el Señor de nuestra vida. Entonces, el sacrificio hecho por una persona perfecta cubrió el pecado. Jesús, siendo Señor de señores, Rey de reyes, esta congregación tiene que tener claro que Él era 100% Dios, 100% hombre. Hay doctrinas erróneas o vientos de doctrina, esas son materias que se estudian en el instituto, donde utilizan la palabra pero la cambian. Recuerden ustedes, 100% Dios, 100% hombre. Él bajó y dijo, yo bajo, yo me ofrezco. Y tenemos la oportunidad de estar relacionados con Dios. ¿Qué dice? 2 de Corintios 5:21, Alex. Amén. Para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en Él. ¿Saben qué pasa con esa justicia? Yo me acuerdo que hace como 20 años me enseñaron eso. Entonces tú pecaste, pero tú te arrepentiste, confesaste a nuestro Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Ahora por esa justicia fuimos justificados. Cuando nuestro Padre Celestial voltea a ver a Jenny, es como si se pusiera unas gafas y a través de esas gafas ve a su hija, a Jenny, y ya no la ve como era, sino lo que hizo el Señor Jesucristo. Y entonces, mi amada hija, te amo. Y tú aún no eres perfecta. No somos perfectos, pero es como si el Señor Jesucristo, y ese día me acuerdo que el predicador se puso unas gafas así de esas grandes chistosas de payaso y dijo, así nos ve el Señor, el Padre Celestial, con lo que hizo el Señor Jesucristo aquí. Él nos ve ya con esa óptica, con esos ojos, porque hemos sido declarados justos sin merecerlo. Hemos sido, lo que dice Romanos, justificados. Y lo que nos acabó de leer el hermano Alexei. ¿Fuimos qué? Justificados. ¿Y con qué ojos nos ve Dios? Con los ojos transformados a través de la vida de Cristo. Cuando tú y yo confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, somos declarados justos, hemos sido justificados. Bueno, ¿qué pasó entonces? Vamos a ver. Él fue condenado. Pásale por favor a la hermana Marta. Ustedes sabían, yo no recordaba esto, pero preparando el tema, el Señor me recordó. ¿Quién ha visto un juicio? Por televisión o ha participado. Yo he participado como testigo del fiscal
aumentando el concepto médico de algunos casos. Entonces hay un juez, un abogado, un fiscal, algunos estamos ahí para rendir nuestra indagatoria, un acusado. ¿Listo? Eso es un juzgado. ¿Actualmente es así? Actualmente es así. ¿Quiénes conocen o han visto por televisión? Levanten la mano. Bueno, casi todos. Pues el Señor Jesús, después de que lo prendieron, fue condenado. En el estudio que hacía, ¿saben a cuántas audiencias estuvo él? A 4. Yo decía, ay Señor, yo no me había dado cuenta. 4. Cuando ustedes leen Lucas y Marcos se van a dar cuenta, especialmente en Lucas, que él asistió a 4 audiencias. La primera fue cuando fue procesado ante el sumo sacerdote que ya se había retirado, Anás. Juzgado y condenado por el Consejo Supremo, por el concilio, por el pueblo judío. Y allí estaba presente Caifás. Vamos en el segundo. Enviado a la audiencia del gobernador romano de Galilea y el rey Herodes. ¿Herodes qué hizo? Estuvo allá y lo devolvió. ¿Dónde? Pilato. 4 audiencias tuvo nuestro Señor Jesucristo. 4 públicos tuvo. Finalmente queda condenado. Martica, ¿qué dice Isaías 53, 6? Vamos a ir todos a Isaías porque nos vamos a quedar un ratico en Isaías 53. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Sigue, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. En esa misma porción, en la traducción lenguaje actual dice, todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se parece a lo que pasa hoy en día? Perdidos. ¿Cuál es el propósito de usted en la vida? Usted reconoce que hay un Dios, que hay un cielo y un infierno, pero aquí en la tierra eso, la eternidad no existe. Así me contestan a mí. Entonces dice, todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. ¿Quién decidió hacer caer el castigo? El Padre Celestial. Dijo, listo, hijo, tú bajas, tú recibes el castigo. Entonces decía, cuando estaba leyendo, yo decía, Señor, qué duro, ¿no? Claro, en ese momento no era papá, era Dios el que juzga, el que ejerce ya el decreto. Ya no era su papá e hijo, era Dios. Y Dios, dice, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que tú y yo merecíamos. Fue maltratado, humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Fue condenado, tuvo 4 audiencias, y Dios mismo, que en ese momento no actuaba como padre,
¿qué hizo? Recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Segundo, ¿qué más pasó? Fue flagelado. Mi hermano Juan, Isaías 53:10. Mi hermana Elizabeth, Isaías 53:3. Isaías 53:10. Amén. Amén. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Lee el principio. Lee el principio, solo un pedacito. Dios. ¿Del 10? Sí. Amén. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Ahí. ¿Quién quiso quebrantar a Jesús? Dios Padre. Amén. Mire cómo dice la TLA, dice, Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir. Y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso Él tendrá una vida muy larga y llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. ¿Quién quiso humillarlo y hacerlo sufrir? Dios Padre. ¿Ok? A veces cuando llega Semana Santa a mí me gusta predicar los viernes, porque lo que pasó en la cruz, hay un momento en que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que en ese momento no era el Padre, ni era el Hijo hablándole al Padre, era todo el furor del Padre Celestial descargando sobre Jesús esos dolores, esas humillaciones, esa flagelación. Y uno dice, pero ¿cómo así? Eso casi nunca lo enseñan. Y uno dice, pero ¿cómo así? Sí, Señor. El Padre Celestial, Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir. Y Él se quedó. Decía antes como cuando le están quitando la lana al cordero, Él calladito. Pero el Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, tendrá larga vida y por medio de él verá prosperada la voluntad del Señor. Él sabía. Estamos viendo en los jueves, estoy predicando el Salmo 139, omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. 3 atributos de Dios. Y como Jesús es Dios, Él sabía qué era lo que iba a suceder a futuro con su descendencia. Y se quedó calladito, porque sabía que su descendencia iba a estar bendecida y todo el que lo confiese. De ahí la importancia, mi hermano y mi hermana, que usted tiene el ministerio de la reconciliación. Cuando yo enseñaba antes de instituto discipulado, cuando enseñábamos discipulado 6 meses, era como si fuera un semestre. Y entonces venían los jóvenes, las señoras mayores y hermanitas, que yo no sé qué ministerio tengo, profe. Yo le decía, bueno, hay un ejercicio para identificarlo. Yo les decía, segurísimo que tú y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. Ese sí no le falta ni al más chico, ni al que va al colegio. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste? En predicar al Señor Jesucristo, en que lo reconozcan como Señor y Salvador, en que entiendan el poder de la sangre de Cristo y se arrepientan, y en que empiecen a congregarse. Amén. Ese es tu ministerio, tu primer ministerio es el de la reconciliación. Bueno, ya vimos que fue condenado, fue flagelado, pero también fue coronado. Vamos a ir a Isaías 53:3.
el despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cómo fue esa coronación? ¿Quién me quiere contar qué han escuchado de esa coronación? ¿Cómo fue coronado? Con la corona de espinas. Y le dieron por báculo una caña. ¿Y qué hacían los que lo estaban maltratando? Se burlaban. Entonces, al rey Jesús le fue dada una corona que no tenía ni terciopelo, ni platino, ni joyas. La reverencia que le hacían los soldados romanos, ustedes ya lo dijeron, burla y broma. El cetro fue una caña. Y su corona, como decía el hermano William, una tira de espinas retorcidas en forma de aro. Isaías escribe ahí en lo que nos lee mi hermana Elizabeth: será despreciado, desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara, no le apreciaremos. Es la paradoja del Evangelio. Él se humilló, pagó el precio. Es nuestra labor, y por algo el Señor me decía que predicara hoy esto, porque estamos llamados en cada lugar en el que estamos a predicar el Evangelio. Pero es que, mi hermana, yo no sé predicar, es que yo no sé hablar. Con tu comportamiento y mi comportamiento estamos predicando. Yo no sé si les ha pasado y se les acerca alguien y les dice: tú tienes algo diferente. Tú, no sé, tú como que eres cristiana. Y entonces ahí mismo le dan a uno el ladito para caerles. El primer testimonio son nuestras acciones. Por eso con Daniel nos gusta que memoricen siempre Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y te aplaudan, te feliciten, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces esa es la paradoja. Y fue escrito, ¿cuántos años antes escribió Isaías, antes de que naciera Jesús? 750, uno dice 700 años más o menos, 700, 7 siglos antes. Cuando a mí me enseñaron eso, yo creí inmediatamente. No suelen haber muchos médicos que crean. Pero cuando a mí me mostraron en la Biblia que Isaías había escrito y en qué época se había escrito, y luego yo conocía los evangelios, yo dije: wow, se cumplió al pie de la letra. Esto no puede ser mentira, ni puede ser una casualidad. Y caí redondita. El Señor, te creo, hice mi oración de fe, y bueno, hasta ahora hace 35 años. En una universidad, en la Nacional, que allá sí que más duros, pero bueno, ahí también caímos varios a los pies del Señor. Finalmente, Carolina, Isaías 53:5, fue crucificado. No, nena, es que no te escuchan los que están conectados. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Curados, ¿cierto?
voy a permitir leerles esa misma porción en la traducción lenguaje actual. Dice, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos paz y fuimos sanados. ¿Fuimos? ¿En qué conjugación de verbo está? Pasado. Por favor, mi hermano, mi hermana, no olvide usted eso. No lo olvide. Recuerde cuando Felipe ya bajó los brazos y quedó con un acta. El acta que te declaraba enfermo, muerto espiritualmente y pobre, quedó clavado en la cruz y fue anulado. Por favor, tengamos cuidado y creamos y pongamos por obra lo que hemos creído. Yo oro mucho para aprender a hablar bien, para no decir que tengo temor, que hay duda. Y le pido el favor a mi esposo o a mis hijos cuando están cerca, para que a veces uno coge muletillas de los compañeros, que me corrijan. No tengo por qué hablar así, porque ya pasó, ya pagaron un precio y un precio altísimo. Cuando estoy declarando enfermedad y escasez, ¿qué estoy haciendo? Estoy pisoteando lo que pasó aquí. Mi hermano, ¿y entonces qué hago? Pues coja, ore, ayune con esta palabra que usted está aprendiendo en Isaías 53. Él ya lo hizo. De ahí la importancia de memorizar, les decía Daniel, de leer la palabra todos los días, de dar gracias. Pero si yo la uso, se me olvida y lo único que sale de mi boca son palabras de maldición. ¿Qué es maldición? Es maldecir. Ay, hermana, no diga que yo maldigo. Sí, cuando tú hablas mal, estás maldiciendo. ¿No sabías? Sí, cuando tú dices, es que yo no puedo más, el amor se me acabó, ya no tengo con qué vivir, ya no puedo más con esta enfermedad. Ojo, ojo, si el acta quedó clavada aquí, él pagó un precio altísimo, le dolió, golpeado, humillado. Cuando le pusieron su corona, broma, burla. ¿Y qué decía él? Porque podía ver en su omnisciencia, que es omnisciencia, es todo lo sabe. Aún los pensamientos, aún las palabras que no han salido, ya lo sabe. Y él veía su descendencia y hacía su fuerza para poder soportar y ver a futuro lo que hoy tenemos. Colosenses 2:13. Ya Carolina leyó, ¿cierto? Mónica, ¿tienes Biblia? Perfecto. Pásale, por favor, Carito, a Mónica para que busque Colosenses 2:13 y 14. Acá a ti no le decimos porque está ocupadita. Nidia, ¿tú me puedes ayudar? Juan 11:25-26. Hermana Jenny, Apocalipsis 1, versículos 17 y 18. Colosenses 2, 13 al 14. Colosenses 2, versículo 13 y 14.
que tiene Biblia nueva. Se le pegan las hojas. Ponte de pie, Mónica, nos lees la palabra. Dos, desde el 13 y 14. 13 y 14. Está apagado. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestras carnes, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Entonces, no olviden, ¿dónde está la cita que habla del acta que quedó clavada, que fue anulada y clavada? Colosenses 2, 13 y 14. Aquí dice, gracias, Mónica. Le pasas el micrófono a Nidia. ¿Qué dice aquí en la versión TLA? Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios, pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. ¿Cuántos? Todos. A veces no nos perdonamos nosotros. Ya Dios nos perdonó y a veces los que no nos hemos perdonado somos nosotros. Y eso quiere el enemigo, que tú todavía sigas ahí y no, este pecado, no, es que Dios, no, todos los pecados. Versículo 14. La ley escrita, o sea, el acta, estaba en contra de nosotros. Nos declaraba muertos espiritualmente, pobres y enfermos. Esa ley escrita que estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo. En la otra versión dice que quedó clavada, ¿verdad? Aquí, el acta. Eso fue lo que quedó allá clavado en la cruz. El acta fue anulada. Y por eso nosotros no nos podemos declarar enfermos, no nos podemos declarar pobres y mucho menos querer morirnos. Hay gente que dice esta vida no sirve para nada, va y se suicida, este problema. No, ahí está escrito. Pero además, cuando Jesús murió, nuestros pecados fueron perdonados e hizo que lo que nos separaba de Dios desapareciera. Él tomó nuestro lugar, nos sustituyó para que tuviéramos un mejor futuro eterno en la presencia del Señor. Y cuando Él se levantó de la tumba, Jesús demostró su victoria máxima sobre la muerte. Hay falsas doctrinas, hay periodistas, hay investigaciones que quieren decir que lo que realmente sucedió fue que se robaron el cuerpo, porque allí está nuestra fe. Yo me acuerdo que cuando en mi grupo de universidad los chicos ahorraban y se iban a Tierra Santa. Y me decían, lo más hermoso es ver la tumba vacía. Porque en la universidad se habla de Mahoma, se habla del Lama, ¿cómo se llama? Dalai Lama, se habla de muchos rusos, leninistas, y allá están las tumbas. Pero la tumba vacía, llegaban mis compañeros jóvenes de diferentes facultades, felices, me decían, ay Liz, tú no pudiste ir, pero tú verás que lo más hermoso es ver esa tumba vacía.
¿Qué dice Juan 11, 25, 26? Quiero que todos vayamos allá, porque hermano y hermana, yo no sé si usted sabe qué decir cuando estamos en un velorio, entierro o algo parecido. Pongan atención porque Nidia no lo va a leer y no quiero que lo olviden. Juan 11, 25 y 26. Mi hermana, no te escuchamos. Dice, Más durito. les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Vuélvelo a leer. Ustedes han escuchado, yo no sé si ustedes han acompañado al pastor Oscar o a otro pastor o a mi esposo cuando los invitan a un velorio. Esta es una de las citas que se lee y sobre ella se predica. Vuélvelo a leer. Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Y de ahí pues empieza a predicar el pastor. Qué bueno también cuando podemos poner y predicar a quién le dije que leyera, Jenny. Antes de que la persona, todavía no, antes de que la persona cuando está en su lecho de muerte podamos ponerlo, leerles esto y explicarle de qué se trata. Nosotros hemos sido invitados muchas veces como médicos a mirar, ya hay cáncer, ya está. Pero el ejercicio consiste en predicarle al Señor Jesucristo, que Él y su familia entienda que esto es transitorio, que hay algo más allá y que dónde queremos estar. Y es un buen momento. A mí me gusta mucho predicar en el hospital porque pues hay dolor, hay tristeza, es más fácil compartirles la palabra. Pero bueno, Dios me colocó a predicarle a los gerentes, a los subgerentes y bueno, ahí estamos haciendo la tarea hace varios años. Casi desde que llegué aquí, 8 años. Y bueno, Dios nos ha puesto en lugares de eminencia. No es fácil, pero hay que enseñarle a la gente que sí hay algo más allá. Y hay que prepararse para mostrarle, mire, esto es así, esto está escrito, mire las señales. Estuvimos viendo los jueves, cuando estuvimos predicando, como 6 jueves de las señales antes del fin. Hay que mostrar, mire, eso está pasando. Ay, ahí está escrito. Entonces, algo que tenemos que explicar y es que después de esa crucifixión, después de lo que pasó en la cruz, el Señor Jesucristo se levantó. La tumba está vacía. Y cuando tú crees y confiesas al Señor Jesucristo, el que cree, ¿cómo es que terminaba? Pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Aunque esté muerto este cuerpo, vivirá. Antes de que pasemos a Jenny, dice Juan 11, 25, 26 en la traducción lenguaje actual. Yo soy, a esto Jesús respondió, yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí nunca morirán para siempre. ¿Pueden creer esto? Finalmente, celebra su victoria. Llénate de gratitud. Me gustó porque mi esposo dijo, esta es una dirección de gracias. Llénate de gratitud y crece en tu convicción de que todos en la tierra necesitan tener esa esperanza celestial. Eso es lo que había en el corazón del Señor Jesucristo. Un amor por toda la eternidad.
que Cristo sea formando en nosotros el carácter de Cristo y ese amor por las almas, que ese ministerio de la reconciliación fluya en nosotros, se nos salga por los poros, que queramos y que seamos ejemplo y testimonio vivo de lo que Él. La decisión es de ellos. Cuando a mí me dieron la facultad de medicina con un compañero para predicarles y para compartir la palabra, yo, medicina en la nacional, por Dios. Mi compañero dijo, no os preocupéis, vamos a hacer algo. Lo mismo que hicieron cuando se derribaron las murallas en Jericó, lo vamos a hacer nosotros y yo. Pero eso fue, Dios mío, tantos años. Orábamos y empezamos a darle la vuelta a la facultad gigante llena de medicina. Cuando dimos la primera vuelta, pues nadie nos notó. Al otro día, segunda vuelta. ¡Tin! Y otra vez, ¿estos qué? Tercera vuelta. Y cuarta vuelta, y quinta vuelta, y nosotros empezábamos orando y terminamos orando. Al final, ¿ustedes qué hacen? Mira, tenemos reunión los jueves en la tarde a las 2 de la tarde en tal salón. Si quieres, ven y te contamos. Y tuvimos nuestro ministerio, nuestro grupo de oración y de alabanza para la gloria de Dios en la Facultad de Medicina. Entonces, hay que creerle a Dios, hay que ejercer el ministerio. Y Dios nos tiene y no nos va a enviar solos. Obviamente nos enviaban de 2 en 2, era más fácil y era siempre un varón y una dama para sostenernos y ayudarnos, porque si por mí fuera yo al segundo día hubiera dicho, aquí nadie cree. Pero fue hermoso. Entonces, celebra su victoria, llénate de gratitud y cree con toda la convicción que todos aquí en la tierra necesitan esa esperanza celestial que tú tienes. Jenny, ¿qué dice? Apocalipsis 1, 17, 18. Apocalipsis 1, 17, 18 dice así: y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy primero y el último. Y él vino y estuvo muerto, mas he aquí que vivió por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Querían encontrar una cita donde diga que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ahí está. Hoy han aprendido varias citas que son claves. Claves. Ese amor por las almas es lo que había en el corazón del Señor Jesucristo al morir por toda la humanidad, que ni uno solo de nosotros pasará la eternidad lejos de Él. No hay mejor manera de expresar tu gratitud por lo que Él ha hecho por ti que decirle al mundo que su amor por Él es real. Y presentar a Jesucristo. Vamos a ponernos en pie. Quiero pedirle a mi esposo que esté orando por esta palabra y por vidas transformadas. Amén. Permítame, agrego un apunte importante. Los animales que el pueblo ofrecía como holocausto se destacaban por algo. No eran animales depredadores, eran animales nobles. El cordero es un animal noble, el palomino es un animal noble. Ningún animalito que se presentaba allí, que se sacrificaba, era depredador. Cuando Jesús va a la cruz y el Padre es el que hace justicia, tengan presente algo: el que estaba ofendido era Dios,
Porque el pecado es contra Dios. El 3 veces santo necesitaba hacer justicia y se necesitaba un sacrificio. Porque la palabra del 3 veces santo dice que toda alma que pecare ciertamente morirá. Y Jesús era el único que podía asumir tal responsabilidad. Nadie más. De lo contrario, el mundo hubiese acabado. Señor, Dios de los cielos hubiese tenido que acabar con este planeta, con toda su creación. Toma mayor dimensión la gratitud que debe haber en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por que ese amor eterno, Señor, que confiesa tu palabra, lo confirmaste y ratificaste en la cruz del Calvario, obrando en tu gracia a través de Jesucristo, Señor. En esta mañana has hablado a nuestros corazones, Señor, y nos has recordado y enseñado la importancia de la obra de la cruz. Aquel que tomó nuestro lugar, dado por el Padre, y en obediencia, Señor, padeciendo, aprendió esa obediencia para ser eterno Salvador de todo aquel que le cree a Él. Aviva, Señor de los cielos, te pido en el nombre de Jesús, en cada corazón la obediencia. La obediencia conforme a tus preceptos y mandatos, Señor. Y aquellas personas que están alejadas de ti, coloca en sus corazones arrepentimiento, Señor, por obra y gracia de tu Santo Espíritu. Y aquellos que no te conocen, Señor, concédeles el arrepentimiento para salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Te damos la alabanza, la gloria y la honra por este día, Señor, porque no es un tema más o es un tema tradicional, es una verdad absoluta. Jesús fue a la cruz, murió, pero resucitó y vive por la eternidad, ocupando el trono que un día dejó para venir a buscarnos, Señor. Tú viniste a buscar lo que se había perdido. Cada uno de nosotros estábamos perdidos. Y hoy somos nosotros, Señor de los cielos, los responsables de llevar ese ministerio de la reconciliación, Señor. Con nuestro testimonio de vida estamos hablando del evangelio de la gracia del Dios eterno. Permítenos, Dios Padre amado, en el nombre de Jesús, ser cada día mejores hijos e hijas que resplandecen con tu luz de vida en medio de las tinieblas. Y que seamos como un imán espiritual, Señor, que atrae las vidas que están alejadas de ti para que conozcan al Dios Padre a través de nosotros, por nuestro testimonio y obediencia a tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, rápidamente, no olvidemos, siéntese un segundo, por favor. No olvidemos, tenemos los servicios virtuales, martes y jueves. Amén. Conéctense, por favor, porque es un refrigerio en medio de la semana tan difícil a veces. El martes y jueves es un refrigerio. El miércoles tenemos el servicio presencial acá en la iglesia. Los que puedan venir, por favor, vengan. Es un gran refrigerio venir a la iglesia el miércoles. Un anuncio de un cambio que hay en cuanto al ayuno. Recordemos lo siguiente: el ayuno de acá, IJ Madrid, se venía, y hablo en pasado, se venía haciendo el tercer sábado de cada mes, ¿verdad? Bueno, los pastores de la Junta Nacional de Pastores han tomado decisión de hacer el ayuno congregacional a nivel nacional. Recordemos que se hacía el primer sábado de mes, ¿cierto? En una sede. Ahora han dado un cambio a ese ejercicio y el ayuno nacional se va a hacer el primer sábado de cada mes, pero en cada iglesia local, en cada congregación local. Amén. Estamos convocados todas las congregaciones, las iglesias UJ Colombia, al primer sábado de cada mes a ayuno congregacional local. Y esto habla de una unidad a nivel nacional en ayuno. Por tanto, en consecuencia con lo anterior, el ayuno de UJ Madrid pasa del tercer sábado al primer sábado. Eso quiere decir que el próximo sábado tendremos ayuno.
Lo vamos a hacer virtual inicialmente, hasta tanto el pastor nos dé otra indicación, pero el primero, que es este sábado, será virtual, salvo que a última hora pasará algo, pero inicialmente está virtual, amén. Entonces, recordemos que ya no es el tercer sábado, sino el primer sábado. Así está la programación que se pasó de febrero, amén. Entonces, mis hermanos, bajo la gracia del Señor y con el abrazo del Espíritu Santo, salimos de este lugar, Manuel, la presencia del Señor, y seguimos adelante con Cristo, y como en Cristo somos más que vencedores, gocémonos de la victoria en el Señor, amén. Buena tarde, que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Señor. No tengo instrucción al respecto. No tengo instrucción al respecto, o sea, no conozco tema, entonces no sé. Perdón un segundito, perdón. Los hermanos que están vinculados virtualmente, un abrazo en Cristo, quedamos despedidos. Gracias. Liliana, ¿ibas a decir? Ni idea. Llamemos a la pastora Clarita y le preguntamos, por favor. Es que en este momento creo que él debe estar, o sea, yo considero que él está ocupado porque están en plena asamblea. Están en plena asamblea. No creo que él pueda conectar porque están en plena asamblea. Y hasta donde tengo entendido, hoy es el domingo que termina la asamblea, justamente. Entonces... Juanito, yo le sugiero algo a los diáconos, y es que pensemos en hacer una reunión virtual, una noche para a las 8:30, con calma, y previo a haber consultado al pastor para que él pueda disponer de su tiempo. De verdad, porque ahorita pues estamos, y no estamos todos tampoco, y no estamos confirmados con el pastor. Porque debemos primero confirmar con él la disponibilidad de él para poder cuadrar la reunión de parecer. Y Juanito, haga la conexión vía WhatsApp con el pastor. Confírmelo, por favor, a ver entre semana en qué momentico lo podemos hacer. Lo hacemos virtualmente por la noche. Exacto. Entonces, para tener unos temas muy definidos, ¿cierto? Tener unos temas bien definidos y llegar concreto a evacuar temas para no perder tiempo, ¿cierto? Saber exactamente y coordinar con el pastor qué temas en específico se van a tratar para no diluirnos de pronto en cosas que en ese momento no se van a tocar, ¿verdad? ¿Le parece, Juanito? Sí. Y coordinamos con él. Coordina con él y nos avisa, hermano. Gracias.